Una familia en Perú, de las más acaudaladas de todo el país. El padre, el que generó la fortuna y quien habría sido la primera víctima. La hija pasó por la misma situación, como si se tratase de una réplica casi idéntica, pero con muchos años de diferencia. Este es el caso de Miriam Pfeffer. En la mañana del 15 de agosto de 2006, Simón, el mayordomo, entró como de costumbre a la habitación de Miriam a llevarle los diarios nuevos. Eran alrededor de las 6:30 cuando subió a toda prisa al segundo piso. Golpeó con fuerzas las puertas de las habitaciones de Eva y Ariel, gritando que su mamá estaba mal. Los chicos llamaron a la ambulancia primeramente pensando que se trataba de un problema de salud, pero pronto supieron que era algo peor. Los peritos determinaron que Miriam Pfeffer fue asesinada entre las 12:30 de la medianoche y las 2:30 de la madrugada. El peritaje demostró que ella luchó por su vida, hasta tal punto que se rompió una uña acrílica, de donde pudieron obtener los rastros de sangre que aseguraron eran del asesino. La autopsia reveló que la víctima había sido estrangulada. Presentaba además golpes en la cara, el pecho y el brazo derecho, raspones y una herida abierta en el muslo. Habían desaparecido el celular, la notebook y un poco de dinero en efectivo, pero considerando la cantidad de cosas de valor en la casa, no parecía que el motivo haya sido un robo. La policía apuntaba a que era un homicidio o tal vez un caso de sicariato. La pregunta es: ¿quién querría asesinar a esta empresaria peruana? Durante los siguientes 3 años no hubo casi ningún avance en la investigación. En primer lugar, sospecharon de un abogado llamado Pincus Flint, con el que Miriam había tenido una relación sentimental, pero se lo absolvió por no haber ninguna prueba. Se investigó también a Simón, que fue el que la encontró, pero el mayordomo estaba limpio. Otra posibilidad eran los hermanastros de Miriam, ya que habían venido disputando ciertas propiedades de la familia. Se demostró que 2 de ellos estaban en Israel al momento del crimen y no había tampoco pruebas para imputar, así que se abandonó este camino. En una mañana de noviembre de 1999, se estaba preparando un pastel para el padre. Su hija Miriam le aseguró a su padre que lo estaba haciendo especialmente para él, con edulcorante, para que pueda disfrutarlo sin preocuparse por su diabetes. El patriarca posteriormente se retiró a su habitación para tomar una siesta como de costumbre, pero cuando estaba comenzando a quedarse dormido, sintió que alguien se le acercaba. Entonces vio a Clorinda, su expareja, tratando de inyectarle algo, asumiendo que ya estaba dormido. A duras penas pudo detenerla porque se sentía cada vez más adormilado, pero consiguió pedir ayuda al personal de la casa para que lo lleven a urgencias. Según Enrique Pfeffer, su hija y Clorinda trataron de asesinarlo, primero con una torta que había sido preparada con algún tipo de sedante y luego tratando de inyectarle glucosa, ya que por su condición iba a parecer que tuvo un coma diabético. El crimen perfecto, pero no lo lograron. Enrique sobrevivió a este supuesto ataque. Y digo supuesto porque esta historia casi no se comentó en los medios de la época, aunque existen registros de una denuncia oficial a las autoridades con estas declaraciones de Enrique Pfeffer, que en su momento decidió cambiar su testamento para no dejarle nada a su hija Miriam. En cambio, su nieta, la hija de Miriam llamada Eva Bracamonte, se había convertido en la heredera mayoritaria de la fortuna, pero como tenía 14 años, no iba a poder cobrar ese monto hasta cumplir la mayoría de edad. Enrique Pfeffer, de origen polaco, que amasó su fortuna, más de $8 millones trabajando en el mundo inmobiliario, murió en el año 2003, dejando parte de su fortuna a sus hijos de su primer matrimonio y un tercio, más de $2 millones, a Eva Bracamonte, su nieta. Lo que la familia no se esperaba fue que Miriam sería asesinada unos años después, probablemente por las mismas razones que el intento de asesinato de su propio padre. ¿Qué tan probable era que alguno de estos adolescentes haya matado a su madre? La policía no estaba muy convencida de esto, sin embargo, habían actitudes extrañas de parte de ellos y de sus parejas, de Julio Moscol, de 31 años, que era la pareja de Ariel, y Liliana Castro Manarelli, que era la pareja de Eva. Así pasaron 3 años hasta que una improbable solución al misterio
cayó desde el exterior del país. Se trataba de un sicario colombiano oriundo de Manizales, Alejandro Trujillo Ospina. Trujillo estaba cumpliendo condena en Salta, Argentina, por un caso de extorsión. Fue entonces que llamó la atención de las autoridades cuando el reo se pasaba presumiendo de que fue él quien mató a la señora millonaria que aparecía en las noticias. Se le hizo un análisis de ADN que se envió a Perú en julio de 2009 para ser comparado con las muestras recuperadas bajo las uñas de la víctima. El resultado dio positivo. Alejandro Trujillo Ospina era el asesino sin lugar a dudas, pero se analizaba sobre la posibilidad de un autor intelectual. ¿Quién habría contratado a Ospina para asesinar a Miriam? Y aquí separamos la historia en dos hipótesis que son las más fuertes en este caso: los hijos de Miriam, quien como ella, cuando según su propio padre había intentado matarlo, ahora sus hijos eran los mayores sospechosos del crimen. Esta versión de la historia está basada sobre todo en las constantes apariciones de Ariel en los medios, culpando a su hermana de todo lo sucedido. El 18 de diciembre de 2005, Eva cumplió 18 años. Ella se fue de viaje a Israel. Antes de este viaje, Miriam le había hecho firmar un poder donde le daba el control de todos sus bienes: el dinero de la herencia, la casa de San Isidro, que es una de las zonas más caras de Lima, y de las acciones en la inmobiliaria Sideral. Según testimonios de Ariel Bracamonte, Miriam planeaba no solo secuestrarle ese dinero mientras Eva estaba fuera del país, sino que estaba exigiendo a Eva Bracamonte que le dé posesión absoluta de la herencia que en realidad tendría que haber sido suya. Esto demostraría que Eva, poco antes del asesinato, estaba en malos términos con su madre. La hipótesis de la policía plantea que en aquella noche Eva Bracamonte bajó al primer nivel y le abrió la puerta al sicario Trujillo Ospina. Este sabría de antemano la distribución física de la casa. El asesino entró por el garage que habría quedado abierto, pasó el hall principal y se dirigió directamente al cuarto de la empresaria Miriam Pfeffer, donde se desató la batalla por la supervivencia, durante la cual él la golpeó repetidamente, hasta que finalmente la estranguló con un cable de computadora. Trujillo salió por el mismo camino según rastros de sangre que se encontraron en el hall, llevándose el celular de la víctima, su laptop y el dinero en efectivo. Se comprobó que alrededor de la 1:30 am, Eva recibió una llamada del celular de Miriam Pfeffer y la fiscalía determinó que se trataba del mismo asesino, llamando a indicar que el trabajo ya estaba hecho. Las autoridades determinaron que Eva llegó a contratar a Trujillo por medio de su novia, Liliana Castro Manarelli, ya que ella era sobrina de Luis Manarelli Rachitov, el cual tenía entre sus trabajadores a personas condenadas por tráfico de drogas. Entre sus trabajadores también figuraba el sicario Alejandro Trujillo Ospina. Esto, consideraban, demostraba que Eva y ella planearon juntas el asesinato de la empresaria. Finalmente, cuando Alejandro Trujillo Ospina dio positivo a la muestra de ADN en la escena del crimen, él confesó que fue enviado a matar a Miriam Pfeffer por órdenes de la hija, lo que habilita a las autoridades a pedir orden de captura tanto para Eva como para Liliana. Llegó el día de la sentencia, se encontró a Alejandro Trujillo Ospina como culpable y se le condenó a 35 años de prisión. Eva Bracamonte fue condenada a 30 años y Liliana Castro Manarelli fue absuelta por falta de pruebas en su contra. El 17 de mayo del 2013, Eva Bracamonte solicitó la anulación de su condena. El principal argumento que utilizó fue que, absuelta Liliana Castro, no habría ningún lazo entre ella y el sicario Trujillo Ospina. El 27 de septiembre del 2013, un juez de Lima declaró nula la sentencia de Eva Bracamonte. El 29 de diciembre del 2015 se la declaró inocente por falta de pruebas. Pero aquí entra nuevamente la pregunta que lleva a la siguiente hipótesis: ¿qué pasa si Eva no era la culpable y Ariel fue el autor intelectual? En la disputa por la millonaria herencia del abuelo Enrique Pfeffer, el nombre Ariel nunca estuvo en juego. Ariel recién iba a adquirir algo el día que su madre muriera. Mediante una investigación del padre de los chicos, Marco Bracamonte, apoyando la defensa de Eva, fue que esta segunda versión fue sumando fuerzas.
Según él, Miriam no acepta la homosexualidad de su hijo, que estuvo muy decepcionada cuando salió del closet, por lo que no le quiso confiar propiedades, acciones de la empresa o grandes sumas de dinero. La versión de lo que pasó en la noche del 14 y 15 de agosto de 2006 es difusa, ya que nunca se investigó oficialmente. Decían que la reconstrucción de los hechos se perdió, o que pudo haber sido Ariel el que abrió la puerta, ya que apareció una serie de mails entre Ariel y su pareja de ese entonces, Julio Moscol. Esto revelaba no solo que Ariel estaba en conflicto con su madre, sino también que él fue el último en salir de la casa para encontrarse con Julio, lo que podría significar que fue él quien dejó la puerta abierta o dejó entrar al sicario. Ariel negó completamente que los mails hayan sido suyos, alegando que era muy fácil fabricar esas pruebas. Sin embargo, cuando le pidieron la clave, dijo que no se acordaba. Pero tal era la presencia de Ariel en los medios que incluso participó del popular programa El Gran Show, una competencia de baile donde famosos compiten por causas solidarias.